la Facultad de Ciencias Económicas, mediante el Comité de Currículo y Autoevaluación de la facultad, quiere realizar una serie de encuentros y webinar para ayudarnos a todos los docentes, para quienes va dirigido principalmente estas actividades, unas herramientas y unas reflexiones que nos ayuden entonces a pensar nuestra labor como docentes, lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Y por eso entonces hemos realizado estas actividades que comenzamos el día de hoy con una conferencia inicial por parte de la profesora Elvia María González Agudelo, quien es doctora en Ciencias Pedagógicas, profesora de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Educación. Nos va a hablar sobre didáctica y ambientes de aprendizaje en la era digital, y nos acompaña también la profesora Marisabel Duque, quien es doctora en educación, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas, y quien nos va a ayudar entonces como moderadora, porque inicialmente la profesora Elvia María va a hacer una exposición y luego vamos entonces a escuchar las preguntas que ustedes tengan y hacer entonces un conversatorio entre todos. Por eso entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat del grupo o por la parte de abajo donde aparece preguntas y respuestas, que las vamos a ir entonces recogiendo para irlas resolviendo. En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y del Comité de Currículo y de Autoevaluación, le damos entonces el agradecimiento a las profesoras Elvia María y Marisabel por su apoyo en esta labor. Sabemos que va a ser muy fructífera el tema entonces y las actividades que vamos a realizar para todos. Y también le damos las gracias a todos los profesores que nos están acompañando, porque digamos que esto es un espacio muy importante para nuestra labor como docentes. Les recordamos que esta actividad está siendo grabada y por lo tanto después la vamos a poder compartir para que quienes de pronto deban de retirarse o no tuvieron la oportunidad por el horario de conectarse con nosotros la puedan escuchar. Inicialmente les habíamos enviado también una lectura corta de la profesora Elvia María sobre el tema de educación, pedagogía, didáctica y currículo, y una conferencia de ella también para que pudiéramos ambientarnos entonces en este tema y pudiéramos ir formulando y pensando preguntas que puedan entonces enriquecer este espacio. Le damos la bienvenida a la profesora Elvia María. De nuevo, muchísimas gracias en nombre de la facultad y del decano, el profesor Sergio Iván Restrepo, quien estaba muy contento por esta actividad que se va a realizar y que la próxima semana vamos a realizar otra más enfocada en el tema del currículo. Bueno, bienvenida profesora Elvia María. Muchas gracias, muy amable. Profesora Elvia, antes de que usted comience con la presentación, yo quisiera hacer una introducción al tema que vamos a discutir hoy, porque es importante que como profesores tengamos estos espacios de reflexión sobre nuestro quehacer como profesores de la Universidad de Antioquia y profesores universitarios en general. Es importante decir que estas conversaciones son parte de la estrategia que ha diseñado la Facultad de Ciencias Económicas para mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo durante la contingencia que tenemos en estos momentos, sino que sea una estrategia que ojalá se vaya mejorando en el tiempo, que está acompañado de estos conversatorios a profesores con conversatorios a estudiantes, con las capacitaciones que desde UdeA le están dando a los profesores para mejorar el material que utilizamos en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, en el manejo de herramientas tecnológicas, alternativas de evaluación, etcétera. Las capacitaciones que también se están dando a los monitores para que apoyen a los profesores en la construcción de materiales y en el diseño de sus espacios para compartir con profesores, con estudiantes. La estrategia de publicación de materiales que ya tienen listos los docentes
para mejorar la calidad de esos materiales y poder hacerlos llegar a más estudiantes, y no solo de Medellín, sino de las regiones. Y en general toda una estrategia de acompañamiento en este proceso. Para introducir la conferencia de la profesora Elvia María, como ella siempre nos ha dicho a quienes hemos sido sus alumnos, la educación es un asunto de derecho, no solo de servicio, sino un asunto de derecho. Y al concebir la educación como un derecho, nosotros como profesores tenemos que comprender que este derecho tiene diferentes dimensiones. En esas dimensiones está, por un lado, el acceso, garantizar el acceso sin discriminaciones, en este caso a la universidad para todos, ojalá como es este próximo semestre, con gratuidad. No dejar atrás a nadie es muy importante dentro de este derecho, pero otro pilar fundamental de este derecho es lo que se llama la asequibilidad, es decir, la infraestructura, los recursos adecuados para que este proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en la universidad sea adecuado. El tercer pilar, que es la adaptabilidad y que es fundamental en estos momentos, es garantizar que los estudiantes permanezcan en el sistema, que cada vez tengamos menos deserciones, menos cancelaciones, menos reprobaciones, que podamos mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, acompañando de manera más cercana a los estudiantes para que cada vez el proceso de formación sea mejor y ellos logren culminar con éxito sus estudios y formemos no solo muy buenos profesionales, sino muy buenos seres humanos. Y por último está el cuarto pilar, que es lo que se llama en la ley la calidad o la aceptabilidad que llama la ley, y es la calidad no solo medido como las pruebas estandarizadas, sino que efectivamente este proceso se haga, como dice la profe Elvia, con calidez. Pero mediando todos esos pilares que tiene la educación como un derecho, aparece la tecnología, y no aparece hoy, no aparece en esta coyuntura, aparece hace mucho rato, pero en estos momentos se hace fundamental, porque aunque la tecnología en algún momento parecía una parte del pilar que se llamaba o que conformaba la asequibilidad o la infraestructura adecuada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, hoy la tecnología se ha convertido en parte fundamental del derecho a la educación. La tecnología en estos momentos y a futuro puede garantizar la permanencia de los estudiantes en la universidad, el acceso de los estudiantes a la universidad, la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, hacer una revisión y una reflexión sobre cómo impacta la tecnología y la era digital a los procesos de enseñanza y aprendizaje es fundamental, porque no podemos concebirlo como un asunto que es coyuntural y que una vez volvamos a la presencialidad, desaparece la tecnología como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa es una de las reflexiones con las que la profesora Elvia nos va a ayudar. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a la profe, le damos las infinitas gracias por todo el apoyo que nos está dando a la Facultad de Ciencias Económicas en hacer reflexiones sobre estos procesos y acompañarnos. Y yo sé que vamos a disfrutar mucho su conferencia y como es una conversación, esperamos que todos al final nos hagan preguntas y efectivamente podamos conversar sobre estos asuntos. Sin más, profesora Elvia María, le damos la palabra. Muchas gracias. Gracias a la facultad por invitarme al programa de contaduría, por la confianza que siempre ha tenido en las discusiones que venimos adelantando ya pues hace casi 20 años. Hoy quiero que conversemos, aunque es muy difícil por este medio decir que vamos a conversar, pero vamos entonces a trabajar sobre didáctica y ambientes de aprendizaje en la era digital. Quiero hacer conciencia del fondo de la pantalla, que es un tablero, y es la tiza que tratamos de colocar ahí, y de la llamada de atención sobre la era digital, porque ese es el asunto que vamos a tratar de discutir. Quiero recordar siempre que debemos tener presente que la palabra escuela etimológicamente procede del griego escolé, que significa ocio y tiempo libre,
Además se cruza con la palabra latina ludus, que significa juego. Sin ocio no hay instituciones educativas. Sin tiempo libre no hay conocimiento nuevos. Y sin lúdica no hay diversión. Quiero entonces ir introduciendo el asunto de los ambientes de aprendizaje, recordando un poco esos espacios en la Grecia antigua. Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el inicio de este concepto se da a partir del espacio, ese espacio físico que en estos momentos estamos extrañando tanto en la universidad para podernos encontrar. En Occidente, en la Grecia antigua, el primer espacio que fue público para la enseñanza fue el gimnasio, donde llegó Sócrates con su mayéutica a establecer una relación entre profesores y estudiantes. Es bien importante porque ese espacio, en ese espacio se relacionaron profesores y estudiantes a partir de un diálogo que es el diálogo de la mayéutica. Preguntas y respuestas, preguntas que hacía Sócrates para que sus estudiantes pensaran y encontraran una respuesta. Pero la respuesta era la respuesta que Sócrates quería que los estudiantes tuvieran, no otra distinta. Por eso a él se llama el partero. Lo importante de Sócrates es que aquí es un profesor y tiene una escuela de pensamiento. Como profesor que es, tiene un espacio propio, pues era del Estado, pero él trabajaba ahí, donde él puede relacionarse con sus estudiantes a partir de un discurso. Ese discurso era la mayéutica, era una forma de desarrollar pensamientos. El gran aporte de Sócrates es que él trataba de que las personas fuesen capaces de hacer definiciones, y las definiciones deberían ser unas definiciones concertadas, según lo que ellos estaban discutiendo y pensando. O sea, buscaba siempre era tratar de definir asuntos. A ese gimnasio llegó Platón y estudió con Sócrates, discutió con Sócrates, pero le pareció que la mayéutica no era la forma propia, porque los estudiantes no podían adivinar lo que el profesor tenía en su mente. Entonces a él le parece y discute y como buen estudiante arma su espacio. Él alquila de su cuenta un espacio que se llamó la academia, y en la academia tuvo estudiantes que pagaban por recibir sus cursos con él, y Platón instauró allí el diálogo, un diálogo absolutamente idealista que él configuró y nos llega hasta nuestros días con el nombre de la dialéctica, una conversación entre dos, no una conversación para que el otro piense como pensaba Sócrates, sino que para que el otro pueda tener sus formas de pensamiento. La relación entonces se daba a partir de un discurso que es la dialéctica en un espacio que es la academia, que era un espacio propio de Platón. Allí llegó Aristóteles, y Aristóteles pues en un principio estuvo de acuerdo con su maestro, y como siempre los estudiantes van superando a los maestros. María Isabel, con esas palabras tan bonitas que dijo al principio, ya hizo toda una discusión política sobre el asunto que nosotros venimos a trabajar acá. Aristóteles creó su liceo y se diferenció de Platón después de ser su estudiante, porque él se basó en algo que se llama los diálogos de discusión científica. Esos diálogos es leer todo lo que había hasta el momento, encontrar dónde habían errores y a partir de esos errores construir sus teorías, pero ya también empíricamente, no solamente con las ideas, sino también con la parte empírica. Mire que eso es prácticamente lo que hacemos nosotros. Leemos los teóricos, vemos dónde hay errores, empezamos a criticar, y a partir de esas críticas y de esos desacuerdos, entonces nosotros empezamos a mirar qué es lo que nosotros pensamos de eso, y escribimos nuestros artículos. Mejor dicho, hacía estados del arte. Se dice que él en ese momento había leído todo lo que se había escrito sobre esos procesos de las ciencias, de todas las ciencias que habían en ese momento, o esos discursos. Entonces,
Aristóteles creó su propio ambiente de aprendizaje en un espacio específico, con un discurso específico, con una estrategia didáctica específica, y así conversaba con sus estudiantes. Entonces, Sócrates tenía sus propias formas de pensar y de relacionarse en un espacio, con un discurso. Platón tenía otra y Aristóteles tenía otra. Esos son como los espacios más conocidos que nosotros tenemos de Occidente, pero también existe el pórtico de Zenón y los estoicos. Es bien importante porque eso es simbólico, es la puerta de Atenas, y ahí él alquiló un espacio ahí para él poder trabajar sus teorías sobre todos los procesos estoicos. También los jardines de Epicuro y toda su parte hedonista. También la Casa de las Musas en la Alejandría, que no es más que la Biblioteca de Alejandría. Entonces, mire que lo importante es que desde la época de los griegos hay unos espacios que habitan los profesores, y esos profesores tienen su propia metodología o estrategia didáctica para conversar con sus estudiantes, y además producen conocimiento de ese tipo en esa época, o sea que inciden en la cultura. Todavía nos dan muchas fuentes para estudiar y para trabajar los griegos. Entonces, inciden en la cultura. Eso es un ambiente de aprendizaje, un espacio que es propicio y simbólico para que un maestro se encuentre con sus estudiantes, se pueda relacionar. Allí llega la historia de ese maestro y la historia de esos estudiantes, y a partir de una estrategia didáctica se comunican y pueden producir conversaciones, conocimientos nuevos que son tan trascendentales que llegan a la cultura y transforman la cultura. Entonces, eso se ve desde los griegos hasta nuestros días. En la Edad Media, que surge la universidad como la conocemos nosotros en estos momentos, es bien importante recordar que hubo una revolución escolar, y esa revolución escolar, el espacio se transformó. Habían unos grupos o unas personas que estaban interesadas en aprender y en estudiar. La iglesia en sus catedrales creó escuelas. La monarquía en sus castillos y en sus cortes creó escuelas. Las escuelas catedralicias y las escuelas palatinas son las escuelas propias de la iglesia. Y había una relación que fue diferenciándose un poco, porque mientras los griegos iban organizando sus propias ideas y sus propios pensamientos, aquí ya son ideologías propias de la iglesia y de la monarquía. Ante esos grupos donde la educación era solamente para las personas que naciesen ricas en las cortes y nobles y con títulos, en contraposición hubo un levantamiento de las sociedades civiles. Eso es bien importante, porque de ahí es donde surge la universidad tal cual nosotros la conocemos. Esas sociedades civiles son personas comunes y corrientes que se encontraron en un espacio que se llamaba estudio, en cualquier lugar y en cualquier momento se encontraron y empezaron a estudiar. ¿A estudiar qué? Las artes liberales y las artes superiores. Mientras que en la iglesia y en la monarquía estudiaban estas artes liberales, el trivium y el quadrivium. Entonces, en el trivium estudiaban gramática, retórica y lógica, y en el quadrivium estudiaban aritmética, geometría, astronomía y música, ¿cierto? Entonces, esos conocimientos, personas que estaban allá en la corte, se venían a la sociedad civil, no estaban de acuerdo con eso y empezaron a crear sus propios grupos de estudio. Por eso se llaman estudios generales todavía en algunas universidades. De ahí viene el concepto de estudiar, de dedicarse intelectualmente a algo. Entonces, esos maestros, unos pocos, se liberaron de las cortes, se liberaron de las iglesias, y como sociedad civil empezaron a establecer una relación de maestros y estudiantes. Lo importante aquí era que los estudiantes eran los que querían estudiar
alguna cosa, ¿cierto? Querían ser médicos, querían estudiar derecho, entonces ellos escogían o seleccionaban sus maestros y hacían grupos y empezaron a estudiar. Así se crearon todas las universidades de esa época que conocemos ahora. Eso es bien importante porque es una relación espontánea de las personas. Entonces, por ejemplo, si a ese grupo de estudiantes no les gustaba ese profesor, salían y se iban para otro espacio y empezaban a hablar con otros profesores y iban haciendo universidades. O sea, era una gran cantidad de gente que caminaba por esos espacios y se iban juntando y según sus intereses y sus intereses de conocimientos, de poder estar en una sociedad haciendo algunos asuntos específicos, se juntaban. Entonces, por eso la autonomía universitaria. La universidad la creó la sociedad civil, y esa sociedad, por eso nosotros nos debemos a la sociedad como profesores universitarios, y la sociedad es la que dice, por eso nosotros somos absolutamente autónomos, no puede haber intervenciones en esa época de la Iglesia y de la monarquía, en esta época del Estado. Lo único que el Estado tiene que hacer, como dijo María Isabel, es garantizar el derecho de la educación, no el servicio, sino el derecho de la educación. Por eso nosotros somos autónomos, porque ni la Iglesia, ni la monarquía, ni el Estado se metía en estos asuntos de la sociedad civil que cooperativamente se iba organizando. Entonces, habían unos estudios que eran particulares, pero el concepto de particulares eran porque eran de esa región, y el concepto de generales era porque eran personas que venían de otras regiones a esa región donde se estaba desarrollando ese espacio determinado. Entonces es una historia bien bonita. Cuando los venían de afuera, entonces tenían que haber unos hospedajes. A esos hospedajes se llamaban colegios. Entonces ahí llegaba mucha gente que no podía ingresar a esos estudios particulares. Entonces otras personas que ya sabían muchas cosas se iban para los colegios y empezaban a enseñar. Así fue que se crearon las universidades en Oxford, en Inglaterra, y por eso se llaman colegios, y varios colegios forman una universidad, porque ahí estaban hospedados en ese espacio que se llamaba colegio. Entonces se reunían sobre todo para estudiar medicina y para estudiar derecho, porque en las artes superiores la teología obviamente era de la Iglesia. Entonces también estudiaban aritmética, geometría, astronomía, música, y se iban organizando. La burguesía, o sea, la burguesía fue surgiendo en esa época, y donde se organizaban eran en los talleres. Los talleres eran gremios artesanales, otro espacio donde surgieron las artes serviles. Las artes serviles dieron origen a todo lo que ahora se conoce como las ingenierías, los comerciantes, toda la parte mecánica, toda la parte de artesanos. Entonces, eso era una cofradía en el taller. Había un maestro y estudiaban durante 7 años, y una persona tenía que presentar un trabajo, un arte que hiciera, y cuando lo hacía bien hecho, le daban la autorización, porque era un gremio, de poder hacer otro taller en otro lugar, en otro espacio, y poder tener sus estudiantes y poder tener sus aprendices y poder formar una pequeña industria alrededor de ese artefacto que estaba creando. Entonces, miren que es bien interesante, porque aquí el asunto ya no es de una persona como los griegos, sino de un conjunto de personas que en media hicieron la revolución escolar. O sea, en la sociedad civil y en los talleres, cualquier persona podía estudiar allí, ¿cierto? Cualquier persona, obviamente que fuera aceptada por ese grupo corporativo que se iba organizando. Entonces, los espacios en la Edad Media son las escuelas. Las escuelas no eran para la educación primaria, las escuelas eran para los adultos que querían ser o tener una vida de élite en la monarquía, o ser unos representantes pues de la Iglesia, estudiar teología. Entonces, esos espacios, esas escuelas no eran para gente adulta. Luego vinieron los estudios, que eran organizaciones espontáneas, los colegios, que eran organizaciones
también espontáneas, pero como de internacionalización, porque venían ahí a estudiar en los colegios las personas de otras partes. Y los talleres donde surgieron todas las artes serviles, que es toda la burguesía, toda la producción que empezó a surgir en esta época. Esos espacios relacionaban obviamente a un maestro, a un profesor con sus estudiantes, con sus aprendices, y casi todos tenían una misma forma de hacerlo, que es una didáctica, así como la dialéctica, como la mayéutica, como el diálogo de discusión científica. Aquí lo que primó fue la escolástica. La escolástica había una lección que se dictaba. Imagínense, nosotros todavía dictamos clase, esto fue la Almería. Una lección que se dictaba, los estudiantes escribían, porque como no había imprenta, entonces todos los estudiantes tenían que escribir los libros para poder estudiar. En la misma clase se hacían preguntas, y unas preguntas a través de la dialéctica. Esas preguntas lo que hacían era, el profesor permitía pues la discusión y las preguntas con sus estudiantes, pero lo que él hacía era prepararse como profesor para unos grandes debates públicos que se hacían casi siempre por Semana Santa y por diciembre. Esos debates públicos los estudiantes no podían participar, sino que participaban los profesores de los diferentes espacios donde se estaban estudiando, es decir, las escuelas, los estudios, los colegios, los talleres. Y aunque los talleres eran mucho más prácticos que teóricos. Y ahí entonces se crearon grandes textos que son las sumas. Casi todas las ciencias, la lingüística, la gramática, la retórica, la lógica, tiene sumas. O sea, de esos debates se escribía algo y se quedaba allí. Entonces, lo importante de esta revolución escolar de la Edad Media es que surge la universidad como espacio que tenemos ahora, un espacio que une todo lo diverso. En la universidad es la unión de la diversidad. Entonces, ese espacio es bien importante que nosotros lo tengamos presentes, porque dice Heidegger que los espacios son construidos para ser habitados. El habitar es la manera de lo que son los mortales en la tierra, y el construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, que cuida el crecimiento, el pensar. Esto es bien importante tenerlo aquí presente, porque el espacio universitario nos cobija, nos abriga. La universidad es nuestra casa de estudio, allí nos encontramos, allí discutimos, debatimos y nos sentimos protegidos por el conocimiento, por la intelectualidad, por lo que somos, porque somos profesores, somos maestros, somos investigadores, y ese espacio que tanto estamos extrañando ahora, ese espacio es el espacio que nos cuida, es un espacio que se construyó para ser habitado por el conocimiento, por nosotros como seres humanos. Ese espacio que extrañamos tanto, que nos hace tanta falta con las personas que allí habitan, es el que está cambiando. Y ahí es donde hay una ruptura absoluta. Esa ruptura que nosotros tenemos se nos llegó con lo que se ha llamado la era digital o la cuarta revolución, que es un problema para nosotros que hay que analizarlo, hay que trabajarlo, hay que ver esta crisis como una oportunidad y mirar para dónde va la educación, siempre como un derecho universal donde todos los estudiantes deben tener una educación gratuita, como lo dice lo universal, para que todos puedan tener las mismas oportunidades. Nosotros encontramos en este momento, en este tiempo, que los computadores y las herramientas y las pantallas han sido trabajadas para el entretenimiento, casi no para la educación, aunque para mí la educación es entretenimiento. Es una posibilidad de pensar, de producir, es un ocio.
ahí esos espacios virtuales, las economías del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, los sistemas de información documental, todo lo que son medios informáticos, el famoso STEAM, pues que es una didáctica basada en problemas para las ingenierías y las matemáticas, pero entonces ya la quieren universalizar, entonces le suman la H de las humanidades, las ciencias sociales, en fin. Pero lo que sí es claro para nosotros es que este mundo que nosotros vivimos es de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros producimos ciencia, producimos tecnología, producimos innovaciones como investigadores en educación superior que somos y que trabajamos, ¿cierto? Entonces, estamos en las sociedades del conocimiento y las sociedades del conocimiento nos ponen a hacer otros asuntos que son los asuntos propios de la investigación científica o de la formación en investigación. Hay otra serie de asuntos en el mundo que nos están invadiendo, muchas tecnologías, muchos conceptos nuevos, MOOCs, cursos pues que son internacionales para todo el mundo gratis y sin créditos. Entonces si no tienen créditos pues es muy difícil que los estudiantes los vayan a coger. En ese asunto, entonces, yo quiero que miremos la reflexión a los que los invito. Siempre la formación es la formación del ser en libertad. O sea, las personas somos libres y la libertad quiere decir que podamos elegir. La libertad quiere decir que podemos ser autónomos, la libertad quiere decir que no le debemos nada a nadie, entonces podemos tomar decisiones con nuestra conciencia. La formación entonces la trabaja un discurso que es el discurso de la didáctica. La didáctica tiene como objeto de estudio los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica, quiero empezar con la didáctica porque la didáctica es el trabajo que nosotros hacemos como profesores en cualquier espacio donde compartamos conocimiento, en cualquier espacio. En ese espacio nosotros nos encontramos con los estudiantes. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Un ambiente de aprendizaje es ese que se ha construido para que las personas puedan comunicarse a través del conocimiento, que es lo que hacemos nosotros como profesores. Entonces, hay un primer componente que es el grupo. El grupo es el profesor con sus estudiantes. Ahí es el primer cambio grande que nosotros vemos en estos momentos de la era digital y porque nos ha tocado con esta pandemia ir adaptándonos un poco a este asunto. ¿Cuál es el primer problema grave ahí en la comunicación? Que nosotros hacíamos casi siempre una comunicación masiva. Una comunicación para 30 estudiantes, para 50, para 100 estudiantes, dependiendo de los grupos, del número de estudiantes. Uno conversa en el salón y todos los estudiantes están ahí. Entonces, es bien importante porque la diferencia es que ahora la comunicación es de uno a muchos, o sea, de uno a otro. Aquí hay una diferencia grandísima porque ya los estudiantes el problema es que los estudiantes toman su tiempo, cada uno tiene su tiempo y cada uno hace las cosas de una manera asincrónica. Entonces ahí hay un problema para nosotros en el manejo del tiempo. El tiempo es diverso. En una clase 45 minutos, de hora y media, hay estudiantes que les parece una eternidad y hay otros estudiantes que les parece muy rápido. O sea, esa percepción del tiempo es individual. El tiempo habita en nosotros y nosotros siempre estamos con el tiempo adentro de nosotros. Es una forma de vivir a través del tiempo. Ese es el primer concepto que cambia, el concepto del tiempo. Entonces ya no es un tiempo y un espacio, sino que es la relación tiempo y espacio en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces ahí nosotros tenemos un debate bien grande con esos procesos. Los medios entonces ahora se llaman tecnologías de la información y la comunicación, que es los datos en la nube y todo está a disposición de los estudiantes, de los profesores, de personas que no tienen necesidad de tener un título. Entonces, los medios ahora se van trastocando
van cambiando, son multimedios y son transmedias. La transmedia es cómo se narra una historia a partir de diferentes culturas, a diferentes, o sea, historias que se trabajan en forma digital o historias que se trabajan con libros tradicionales. Entonces, el artículo y el libro, ya nosotros creamos un grupo para hacer, para producir conocimiento a partir de artículos y de libros, pues ahora hay otra gran cantidad de formas de narrar esas historias y los estudiantes saben hacer eso. Porque se hace a partir de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y ellos son capaces de trabajar en eso. Y son multitareas, ellos son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, ellos son capaces de tener varias pantallas prendidas al mismo tiempo, son capaces de responder chat de una manera y estar escuchando otra cosa, son capaces de tener música y estar estudiando, o sea, son multitareas y son capaces de hacer varias actividades al mismo tiempo. Esa es otra gran diferenciación, cómo ellos manejan el tiempo y cómo ellos manejan las pantallas y cómo ellos cuentan las historias ahora, que las cuentan de una manera muy diferente. Entonces, ahí hay una creación de artefactos. Entonces, los ambientes de aprendizaje es ese sitio que se ha construido como un salón de clase, y en tanto salón de clase, la clase es la forma en que nosotros como profesores nos relacionamos con los estudiantes a partir del conocimiento, a partir de la comunicación del conocimiento que nosotros producimos o los estados del arte y la historia de conceptos que tenemos que llegar para poder que los estudiantes crean artefactos diferentes a lo que usualmente nosotros hacemos. Por eso la evaluación ahora tiene que ser muy diferente. Eso siempre se hace a través de la concepción de proyectos, no se puede hacer pues de otra manera, me parece muy difícil. Entonces el concepto de proyectos es otro concepto que tenemos que discutir bastante. Los proyectos, según Heidegger, es el tiempo que nos estamos gastando viviendo, de pasar ahí a poder ser. Mientras transcurre la vida, mientras nos morimos, que es la caída, nos tenemos que entretener en algo y se entretiene uno haciendo un proyecto, otro proyecto, viviendo. El asunto entonces es que estas nuevas concepciones didácticas que no son tan nuevas, pero que ahora nos cogieron de sorpresa a todos, es la gran diferenciación es esos ambientes de aprendizaje, asincrónicos y sincrónicos. Eso implica que la planeación en la universidad debe ser distinta. Un curso de 4 créditos no tiene por qué ser 2 veces a la semana a través de un computador. Tiene que haber otro tipo de planeación y otra forma de comunicarnos con los estudiantes y otros tiempos para poder llegar a ellos. O sea que eso implica una planeación del currículo absolutamente diferente. Por eso la relación que hay entre la didáctica y el currículo es que la didáctica comunica la cultura que el currículo ha seleccionado para poder llevarla al salón de clase, para poder llevarla a la universidad. El currículo no son contenidos, el currículo es cultura. Por eso cuando nosotros nos imponen un currículo prescrito, hacemos un currículo oculto, que es lo que realmente el profesor, a su saber y entender, cree que es lo más probable y lo mejor para que los estudiantes puedan aprender. Esa cultura hoy en día, a partir de las transmedias, del concepto de transmedia, se llama una cultura convergente. ¿Qué quiere decir cultura convergente? Que todos los textos llegan ahí, que todas las posibilidades llegan ahí, que lo digital y lo analógico pueden conversar. Entonces eso es un asunto bien interesante para discutir. Ahora están los sistemas de información documental, todo está en la nube y el estudiante tiene la libertad de ir a estudiar un tema ya que le toque en el currículo y discutirlo con su profesor, así uno no lo conozca, ese artículo lo tiene que aceptar porque el Estatuto General de la Universidad dice que los estudiantes tienen libertad de aprendizaje. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Si el problema no es que yo sepa ayer, estudié ayer lo que hoy voy a dar en clase, sino que ya todo está en la nube. Lo que uno sabe lo pueden saber muchas otras personas, los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el profesor y el estudiante? ¿Cuál es esa diferencia? Los textos entonces quedan fijados en la nube. La cultura, la
producción cultural de artefactos, de textos, de artículos está en la nube y todos podemos acceder a ella. Entonces el asunto es la estrategia didáctica que yo tengo para poder acceder a esos asuntos. Por eso traigo la nube ahí, porque el universo entero está a nuestra disposición a través de los medios. Y los estudiantes lo que hacen ahora es narrar historias. Extender una idea, la extienden a través de muchos medios, de muchas plataformas, de muchos lenguajes, no solamente el lenguaje científico, sino que por eso ahora se habla de la socialización de las ciencias, porque es importante con esos otros lenguajes llegar a los estudiantes y poder difundir ese conocimiento que nosotros producimos o que nosotros conocemos por la historia de conceptos, por los estados del arte, por lo que es la cultura con la cual nos comunicamos con los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que los currículos hay que problematizarlos, que los currículos prescritos no nos sirven, por ejemplo, para esta pandemia, porque hay muchos problemas nuevos en todas las ciencias que no están resueltos, como trabajamos los científicos, no trabajamos con nada resuelto, trabajamos siempre con la incertidumbre, sabiendo que el momento en el que estamos siempre será un momento pasado, siempre, en relación con el universo. Entonces, ese problema nosotros lo debemos llevar a clase y ayudar con los estudiantes a resolverlo. Hay muchos asuntos ahora diferentes que no tenemos que recurrir a un currículo prescrito, sino a un nuevo currículo que nos ayude a resolver los problemas que estamos teniendo diariamente por todo lo que desprende a partir de esta crisis. Esa concepción didáctica de un tiempo, un espacio, un proyecto, esa condición curricular nueva ahora que tenemos con una cultura de convergencia, con un mundo relativamente nuevo que nos está de repente invadiendo toda nuestra privacidad, que nos está haciendo pensar de otra manera, tiene una concepción pedagógica y es la formación de nuestros estudiantes. La formación es la construcción que cada uno hace de su propia imagen. O sea, la formación es un asunto absolutamente individual. Es la autodeterminación del ser en libertad. Entonces hay libertad de enseñanza, como empezó la universidad en la Edad Media, absoluta autonomía, pero también hay libertad de aprendizaje. Los estudiantes pueden también tener su ritmo de aprendizaje. Por eso el currículo debe ser absolutamente flexible. El currículo no es para los profesores, el currículo es para los estudiantes. Ellos son los que deben ir escogiendo muchos asuntos que la universidad les debe ofertar para ellos mismos poderse formar. Obviamente hay unos asuntos satisfactorios y suficientes, pero hay muchos otros que deben ser de un currículo flexible, porque el currículo se hace para que ellos puedan pertenecer y puedan estar ahí también y sentirse identificados. Ahora lo que existe en el mundo nos está llamando es a la co-creación, al desarrollo de múltiples inteligencias. La co-creación es un asunto de los investigadores. Sí, los investigadores y los profesores siempre hemos sabido cómo crear cosas. Entonces, esas cosas que creamos en los grupos de investigación es lo que en formación en investigación e investigación formativa debemos llevar al aula. En el Estatuto General de la Universidad de Antioquia se estipula que el currículo de nosotros debe ser un currículo investigador y entonces tenemos que formar ¿a quiénes? Obviamente a seres libres, a seres autónomos, a seres críticos, pero a seres estudiantes que son capaces de investigar. Así entonces llegamos a una concepción de la educación que es ya un asunto mucho más general. Es un asunto de la capacidad que nosotros podemos tener para vivir juntos, la conciencia colectiva, mientras que los individuos tienen una conciencia individual, los que se forman, los estudiantes, la sociedad debe tener una conciencia colectiva, de allí todo el proceso y el derecho a la educación. Lo que hace la educación es tener y posibilitar la capacidad de vivir juntos. Todos podemos vivir juntos y en paz, solidarios y dignos, como dice nuestra Constitución. Hay un asunto, la educación es un asunto de comunidad, de participación, de cómo todos podemos participar
con una inteligencia colectiva para resolver problemas. Entonces, está la idea de la comunidad. Somos un individuo que vive en una comunidad. Ese ser tiene que vivir dentro de una cultura que es el currículo, con unas nuevas apuestas de tiempos muy distintos en que se manejan los profesores y en que manejan los estudiantes, y unos tiempos y unos espacios muy distintos, porque los espacios ahora son virtuales. Entonces, obviamente, eso nos hace a llevar reflexiones, a pensar y a establecer muchos problemas que se nos vienen encima. Entonces, en los ambientes de aprendizaje, lo que se tiene es una relación también entre la educación que se quiere, los medios y los artefactos. Nosotros estamos acostumbrados a que lo que mediaba era la palabra, una palabra con muchas personas, con grupos masivos, donde existían los libros como fuente de nuestra información y los artículos como grupos de investigación. Escribimos libros, escribimos artículos, leemos artículos, ponemos a los estudiantes a leer libros, a leer artículos, conversamos en la clase sobre ese asunto, pero hay muchas otras formas de narrar historias, que es lo que hacen los jóvenes ahora. Los jóvenes cuentan historias con fotografías, con historietas, con cómics, con iconografías, con audios, con videos, con juegos. Entonces, son otras formas de extender las historias que nosotros construimos como profesores, como científicos. Entonces, hay un cambio, se trastoca la educación presencial, porque ahora hasta estamos educando por correspondencia, que fue la primera educación a distancia que hubo. Les está ya llevando a la casa, se les tiene que llevar por correspondencia física los materiales a los estudiantes para que puedan leer, porque el internet no lo tiene todo el mundo. Y hay un derecho que dice que, que la infraestructura hay que... El Estado la tiene por obligación que tener para nuestros estudiantes. Entonces, si no se puede en un espacio físico, se debe poder en un espacio virtual. Entonces, esa infraestructura, esa dotación, el gobierno la tiene que disponer para todos los estudiantes y para todos los profesores. Entonces, esa educación a distancia que se hace a través de un televisor y de una radio, pues ahora sí que es cierto que está en juego. Toda esa tradición de educación a distancia, educación por correspondencia, cohabita, coexiste hoy con la educación virtual. O sea, este es un llamado a que todo debe coexistir. Una cosa no puede borrar la otra, sino que todos los currículos, todas las modalidades del currículo de la educación pueden coexistir. Unos asuntos más libres, otros forzados, pero esto la universidad debe poder planificar y debe poder ofertar cursos virtuales y cursos presenciales cuando salgamos de estos problemas, ¿cierto? Ahí está el asunto de que la imaginación nos hace libres. ¿Cómo podemos imaginarnos unos mundos impensados pero posibles, pero de otras formas, no con las sincronías, sino con todos los procesos como entretenimiento, pero para la educación? Ahí depende de qué, de la creatividad que cada profesor pueda tener, ¿cierto? Hay formas de tener un chat con los estudiantes y tener unos tiempos para poder responder, porque los tiempos es lo que nos desborda absolutamente. Quiero mostrarles, para ir terminando, una forma como los estudiantes se comunican, historietas, una historia de los ambientes de aprendizaje. Esta representación iconográfica nos muestra que los ambientes de aprendizaje deben estar no solamente en las universidades, sino en toda la ciudad. El hecho de que los estudiantes puedan transportarse en bicicleta o en patineta por toda la ciudad, esa dotación tiene que correr por parte del Estado, y poder que ellos desde residencias puedan llegar a la universidad en sus sistemas de transporte, que son más ecológicos. Aquí hay una guarida de soñadores que no es más que la universidad. La parte de la puerta de los estoicos, por ejemplo, que son simbólicas, todas las puertas de todas las ciudades, puertas simbólicas para entrar y para salir, para establecer límites. La educación es un derecho, la educación, como decíamos, para ir en círculos terminantes, no se sabe cuándo es el principio ni cuándo es el fin. Es el ocio que nos hace
poder en la intelectual producir conocimiento nuevo, la imaginación, el desarrollo de talentos, el juego, esta guarida de soñadores. ¿Quién soy? O sea, es la gran pregunta que la educación le debe responder a sus estudiantes. ¿Para qué están aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Un ambiente de aprendizaje tradicional, donde hay un profesor con sus estudiantes mirándolo, un tablero lleno de números y de letras, y que el profesor explica en un ambiente tradicional que sigue vigente, que todavía podemos hacer clases así para poder establecer una comunicación con los estudiantes. Pero este salón, este espacio, este ambiente que nos resguarda y nos cobija, se está convirtiendo en un espacio donde el Internet está en nuestro salón de clase, donde hay computadores para que los estudiantes se conecten con las bibliotecas del mundo entero, no solamente de la universidad, sino del mundo entero, donde el libro sigue existiendo y los estudiantes pueden seguir leyendo tradicionalmente, donde hay una profesora. Lo que hay aquí son proyectos que desarrollan problemas, proyectos que nos hacen una relación interdisciplinaria, pero esta sigue siendo una clase presencial en un salón dispuesto de otra manera, con colores, con personas de todas las edades. Bueno, esta es bien importante porque aquí es la relación sincrónica y asincrónica. O sea, nosotros no podemos tener 1 hora y media de clase todos los días con nuestros estudiantes. Esos tiempos tienen que cambiar, necesitan cambiar, porque este estudiante puede estar en un lugar, en otro espacio, en otro país, y en momentos de su vida, mire, las horas son diferentes, en momentos diferentes, haciendo cosas distintas, pero aprendiendo. ¿Alrededor de quién? De un profesor que le está enseñando algunas cosas. Estos van a contar sus historias de una manera diferente, van a expandir el saber del profesor con otras formas de contar historias. ¿Por qué? Porque estamos en este universo, estamos en esta nube de conocimientos, de imaginación, y es otro asunto diferente. Esta historia, pues, obviamente la contó un estudiante, que hablamos de ambientes de aprendizaje, y la quería traer. Para terminar y abrir las preguntas con este asunto del espacio, me parece bien bonito leerles esto. Estos espacios se convierten en moradas para abrigar y cuidar a los que allí habitan, custodiar las ideas, velar por la libertad de pensamiento. Son espacios protectores de la vida misma, de la cultura. Ese espacio para conversar se extiende, coliga a otros lugares que lo rodean, se constituyen en parajes que acercan, es donde se reside, donde el ambiente que se siente es para aprender a ser. Esa estancia es un ícono para la sociedad y se ergue como símbolo de la cultura. Son salones de clase que configuran universidades, donde su iconografía despliega indicios de sabiduría, de resguardo al conocimiento, de preservación del diálogo, donde se encomienda lo que allí germina, se toma en custodia, pues tiene que ser albergado. De ahí el permanecer, la permanencia de los estudiantes y de los profesores. Esto era, profesores y profesoras, lo que les quería poner en la discusión. Les agradezco mucho por escucharme y estoy pues aquí a la orden de ustedes para lo que a bien quieran preguntar y discutir. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, profe Elvia María, por su presentación. Entonces vamos a abrir un espacio de diálogo. Ya hay algunas preguntas que vamos a ir respondiendo y pueden realizar las preguntas que consideren convenientes y vamos a ir discutiendo las que más podamos. Entonces voy a comenzar. Aquí una profesora nos dice, creería más que manejo de herramientas informáticas, el rol actual de los profesores es diseñar un menú
de propuestas didácticas para que los estudiantes decidan el camino a seguir en el abordaje de un proyecto de aula, nos pregunta. Profe, yo creo que ahí deberíamos ampliar con los profesores un poquito el concepto de lo que implica la didáctica, porque muchas veces solemos asociar la didáctica a estrategias didácticas. Y la didáctica es un asunto mucho más complejo. Como lo planteaba la profesora Elvia María en su presentación, la didáctica en esencia es un asunto de comunicación. Uno de los principios básicos de la didáctica como discurso científico que estudia el proceso de enseñanza y aprendizaje con miras a la formación completa del ser humano es que es un proceso de comunicación. Y en ese proceso de comunicación intervienen muchas cosas. Intervienen personas, como lo decía la profe Elvia, el profesor, los estudiantes y el grupo. Eso hace parte de la didáctica. ¿Cuál es el rol del profesor? ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Cómo se comunican profesor, estudiante y grupo? Es importante. Pero además de eso, la didáctica tiene unos componentes que no son solo las estrategias que podamos diseñar, que son fundamentales, pero que hay muchos otros asuntos que hacen parte de esa didáctica y que también el profesor tiene un rol muy importante en cómo planearlos para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. Entonces, hablarle como un poquito, profe, de todos esos asuntos que involucra la didáctica, donde las estrategias didácticas es un punto esencial, pero que también la selección de contenidos, los medios, la evaluación, todo eso que compone la didáctica, también es importante verla para no reducirla solo al diseño de estrategias. Sí, esos apuntes que haces, profe, son muy importantes. Lo que pregunta la profesora, el profesor, es bien interesante. O sea, lo primero es, como dice María Isabel, no podemos equilibrar la didáctica con instrumentos. O sea, por eso nosotros estamos hablando de medios. El medio es un componente, pero el medio está siempre en relación con el profesor y con el estudiante, porque el primer medio somos nosotros, nuestro cuerpo y nuestra voz, y nosotros comunicamos. O sea, lo que el profesor debe hacer en el salón de clases es comunicar sus conocimientos con los estudiantes y establecer un diálogo, establecer una cercanía con ellos para poder ayudarles a que ellos sean libres, puedan escoger unos conocimientos, aprenderlos y hacer algo con esos conocimientos, como hacemos nosotros. Nosotros escribimos artículos, escribimos libros, hacemos cosas con el conocimiento. Pues esa es la invitación para los estudiantes. Entonces, cuando dicen que hay que hacer, que no son solamente herramientas, no son solamente herramientas, pero son un soporte para hacer cosas. Lo importante es hacer cosas con palabras, crear mundos impensados pero posibles, pero no es el problema del profesor, es el problema del profesor con sus estudiantes, que son un grupo. Entonces, aquí la idea, en este momento que nosotros estamos teniendo estas clases por una pantalla, el llamado es a que no estemos en la pantalla 1 hora y media un día, después otra hora y media otro día, porque para nosotros muy bueno, para los estudiantes que tienen que estar pegados de la pantalla, que muchas veces ni tienen pantalla, ni tienen internet, ni nada de estos asuntos, es muy difícil. Entonces el asunto es, ellos tienen un tiempo distinto que el tiempo de nosotros para dedicarle a las clases. Entonces, si nosotros estamos apostándole en este momento por obligación a una docencia asistida por estos medios, lo importante es que la universidad debe saber que la planeación y la programación no puede ser igual, no pueden ser 2 horas o 3 horas, 4 horas de intensa relación sincrónica con los estudiantes, sino que los estudiantes deben hacer unas actividades que en los créditos se dice que los estudiantes deben tener un tiempo dedicado a su trabajo, a su autonomía, a ellos solos. Entonces hay que ponerle las actividades que ellos deben hacer y esas actividades se deben evaluar. Y esas actividades hay que ponerle unos tiempos, pero cada uno de los estudiantes tendrá un tiempo distinto para hacer qué actividad. ¿Y esa una actividad de qué tipo de actividad? Pues de cómo puede comunicar sus conocimientos, narrar una historia de diferentes maneras, no de una sola.
Si un chico te hace de un capítulo una iconografía, un mapa conceptual, eso es un texto y ese texto tiene sentidos y ese texto se puede evaluar. Si el estudiante te hace una historieta o si te escribe un artículo o si te escribe un cuento o si te escribe un poema, o sea, son diferentes textos que los estudiantes deben producir para uno poder cerciorarse de que está aprendiendo, de que sabe alguna cosa de las cosas con las que uno habla, pero no tiene que ser una sola cosa todo el mundo, sino que todos los estudiantes en diferentes tiempos hacen sus actividades y simplemente las debe presentar. El tiempo se limita en el momento en que él debe presentar, porque además hay algo que es muy bonito de estos medios y es la comunicación individual, no masiva, sino individual, porque es la comunicación de uno con otro. Entonces ya los estudiantes si le mandan a uno un correo, si le mandan a uno un chat, si le hacen comentarios, porque no tienen la presión del grupo presencial. Entonces, como no tienen esa presión de grupo, que a veces ayuda a aprender, pero a veces no, todos lo sabemos, entonces esos estudiantes más recatados son los que pueden por estos medios comunicarse con uno, y como son no 30 juntos, sino 30 en diferentes momentos y en diferentes tiempos, eso es lo que nosotros como profesores debemos controlar, porque el tiempo es múltiple para todos. Entonces, el tiempo en que un estudiante cubre una asignatura puede ser muy diferente a otro estudiante que cubra otra asignatura. Entonces, el llamado es a eso, a que la administración, a la gestión curricular tiene que ser diferente, a que la presencialidad de nosotros a partir de las pantallas tiene que ser diferente, a que el discurso con los estudiantes de nosotros debe ser diferente porque es otro medio. Entonces nos tenemos que poner en esa discusión, en la parte administrativa de la universidad, cómo va a cambiar, porque si nosotros tenemos que hacer otro trabajo, pues la administración tiene que hacer otro también, muy distinto. Gracias, profe. Aquí hay una pregunta que nos hace el profe, que dice que un profe Carlos Castaño del programa de contaduría, que nos dice que hay muchos estudiantes inquietos porque con la tecnología pareciera que la función del profesor sobrara, que al contrario, él cree que el profesor tiene otro rol. Es muy importante hablar de esto en el sentido de que si bien el rol del profesor cambia, no desaparece. Cuando uno comienza a estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la virtualidad, encuentra que hay unas corrientes que hablan de ambientes virtuales de aprendizaje, mientras que otros, como lo dice la profesora Elvia María, habla de ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje, porque la figura del profesor y la figura del estudiante son fundamentales en el proceso. Simplemente que el profesor tiene que asumir otro tipo de retos. Y la planeación aquí se vuelve muy importante. Entonces, profe Elvia, el papel del profesor frente a la tecnología, ¿cómo cambia? Vea, ojalá pudiéramos desaparecer y que los estudiantes aprendieran solos y fueran autodidactas. Eso sería, a mí me parecería una maravilla, que le hagan a uno, que uno al principio del semestre le diga, vea, usted tiene que hacer este trabajo y me lo presenta de aquí a un mes, y con eso doy cuenta que usted sabe esa asignatura. Eso sería muy bueno. Lo que pasa es que, como usted bien dice, el rol va cambiando, porque el rol es acompañar. Y uno no debe acompañar 4 horas a la semana y ya. El acompañamiento es un acompañamiento cercano, un acompañamiento de poder dar fe que la otra persona, el estudiante, incorporó esos conocimientos y se volvió más inteligente. O sea, hizo una asimilación en su cerebro y yo di fe que con esos conocimientos él puede resolver unos problemas y se vuelve más inteligente. Todo el que aprende a resolver un problema de una manera u otra es más inteligente. Yo pienso que sí, que el profesor tiene razón en el sentido de que los roles cambian. Lo que pasa es que hay muchos profesores que desaparecen porque no les gusta las redes o no, extrañan demasiado el poder, el contacto con el otro, y eso también es válido. O sea, aquí es un asunto de libertades, de las formas como nosotros trabajamos. Y sí, o sea, yo ratifico que el asunto es el cambio de roles
Pero lo bueno de los cambios de roles es que el aprendizaje por problemas, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje colaborativo, la co-creación, no son de hace un año o de hace 6 meses que empezó la pandemia. Eso viene de hace 20 años, 30 años. El currículo por problemas viene desde el siglo pasado. Entonces, son asuntos que es que ahora estamos tomando conciencia de eso, pero el ideal es que los estudiantes no necesiten profesores, bueno, que sean capaces de establecer unas actividades, entregar unos trabajos, hacerlos excelentes y seguir su camino. Y el que necesite la presencia del profesor y el acompañamiento del profesor, para eso estamos, para acompañarlos también. Lo importante son los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. Lo que es entonces 25 quieren hacerlo virtual, otros compaginar, ¿cierto? Ese es el asunto, la relación del profesor con sus estudiantes, cómo comunica sus conocimientos y cómo el estudiante va a contar y a narrar esas historias que se debe aprender, científicas o artísticas o técnicas o tecnológicas, y cómo yo puedo certificar que ese estudiante se aprendió y pueda seguir en la evaluación, en su autoevaluación, aprendiendo. Listo, profe, muchas gracias. Hay varias preguntas que voy a tratar de unir porque no nos va a dar el tiempo para todas, pero hay preguntas relacionadas, por ejemplo, ¿cuál es la intensidad horaria más indicada? ¿Qué hacer para que las clases sean más dinámicas? ¿Qué estrategias podemos utilizar para los estudiantes que tienen restricciones tecnológicas? Entonces, muchos son asuntos que tienen que ver con la didáctica. Y ahí es donde es muy importante, profe, lo que usted decía ahorita, de la planeación y el rol del profesor como planeador de todo eso que va a pasar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. De comprender que el estudiante tiene diferentes formas de aprender, que no todos aprenden igual, entonces que a algunos les van a gustar más los textos escritos y leerlos, a otros les van a gustar más los videos, otros aprenden más fáciles con mapas conceptuales, con imágenes. Entonces la importancia ahí es la riqueza de materiales que nosotros podamos diseñar para esos procesos que se van a dar en el aula y que no solo involucran intensidades horarias sincrónicas, sino si llenamos o cubrimos ese proceso de unos materiales ricos y diversos para los diferentes tiempos, espacios, capacidades de nuestros estudiantes, las intensidades horarias pierden un poco la relevancia, ¿no, profe? Claro, la intensidad esa pregunta me encanta porque el asunto aquí es el asunto del tiempo. Cada quien vive con su tiempo y maneja su tiempo libremente de la mejor manera. Y si esta virtualidad, pues con ayuda de estos instrumentos tecnológicos, es para liberar los tiempos, no todo lo contrario, no es para uno ser esclavo de una pantalla o de un celular, no. O sea, psicológicamente se dice que las personas, imagínense, las personas se pueden concentrar máximo 4 minutos. Y siempre a los 4 minutos hace alguna cosita y vuelve otra vez a tomar el ritmo. O sea, o nos tocamos la cara, o nos paramos, o cambiamos la forma de hablar, o cambiamos la diapositiva, o cambiamos para que la gente vuelva otra vez, ¿cierto? Entonces, eso imagínense con los estudiantes. Por eso a mí eso me encanta, porque este ejemplo me parece muy chévere, porque las canciones duran 3 o 4 minutos. Las canciones no duran más de 4 minutos. La salsa para bailar dura 4 o 5 minutos, pero las canciones normalmente duran 3 minutos, porque eso ya está estudiado, que después de 3 minutos y 2 o 3 coritos que se repitan con un ritmo que se le meta al cerebro al asunto, la canción puede lograr un determinado éxito. 3 minutos. Entonces, ¿cuál es la intensidad o la horaria? De 90 minutos, de 45 minutos en una relación con los estudiantes, en el salón de clase presencial y en el salón de clase virtual. Esa pregunta me parece muy importante porque, mire, cuando a uno le llegan los videos así muy bien hechos, muy organizados, de unas pequeñas, de esos speaking que ya son famosos,
y son de 6 o 7 minutos, ya uno no los oye. Uno escucha hasta 3 minutos. Entonces, mire que es muy importante saber que los audios que uno construya para las clases deben ser audios de 3 a 5 minutos. Lo que dice María Isabel, un tema puede ser con un texto escrito, un artículo de 5 o 6 páginas, el otro puede ser con pequeños videos o pequeños audios, y los estudiantes son los que hacen eso. Usted le pone a hacer un audio a un estudiante y él lo hace y usted escoge el mejor hecho, entonces lo sube al Classroom para que la próxima clase le sirva. Por ejemplo, este semestre que tenemos la conciencia que esto va a ser virtual prácticamente todo el semestre, pues hagamos un Classroom con muchos instrumentos didácticos diferentes, con muchas textos distintos, y los textos los pueden hacer los estudiantes, ellos mismos, y los textos ya de ciencias propiamente hechos, el artículo científico que produjo el profesor, el libro, el capítulo del libro o la bibliografía, porque es que a mí, por ejemplo, yo veo microcurrículos y tienen la bibliografía, es que 50 libros, y yo me pregunto, ¿cuándo un muchacho va a leer 50 libros? Un muchacho leerá 2 o 3 libros muy bien en un semestre, muy bien, o más o menos. Entonces es mejor leer poco bien y que expandan esa historia con lo que ellos pueden hacer en lo que se llama transmedia, unir, ¿por qué no los ponemos a mandar cartas, por ejemplo? Si estamos en esta pandemia, pues escriban cartas que le diría este filósofo a este otro, y ahí sí se ve, en esas cartas se nota si los estudiantes aprendieron o no. Ahora, ¿están copiando? Pues no le pongan actividades que estén en la red, que seamos creativos y pongamos otras actividades donde ellos tengan que leer, y confiemos en el estudiante. Es que si el estudiante hace trampa, el problema es de él. Este asunto del tiempo es el asunto que yo estoy trabajando ahora, porque los ambientes de aprendizaje se desarrollan en un tiempo y en un espacio. Entonces, la planificación de los gestores curriculares, de los vicedecanos, de la vicerrectoría de docencia, tiene que ser distinta. O sea, ellos tienen que confiar en el profesor, porque para eso estamos en la universidad. Y si yo tengo un curso de 4 créditos, no es que tenga que estar 4 horas a la semana pegada del computador. Yo, como puedo distribuir el tiempo, y le puedo decir al estudiante, vea, es que hay 3 conferencias en la red, que son las 3 unidades que yo tengo, son las conferencias esenciales, me da el favor y las lee. Las escucha, y a esas 3 hay 3 textos que debe leer, me da el favor y los lee, y sobre ellos hacemos estos talleres, ustedes hacen esto, hacen aquello, y la clase se vuelve un poco más divertida. O sea, uno no tiene que estar ni en el salón virtual ni en el salón presencial todo el tiempo, los 64 horas, porque mientras yo esté 1 hora con el estudiante de acompañamiento, el estudiante debe tener 2 horas de trabajo independiente. El acompañamiento, entonces yo puedo dividir mi grupo, puedo hacer una clase masiva con todos los estudiantes, otra con menos estudiantes, otra para asesorarlos de a unas para hacer un chat, otra, y puedo distribuir el semestre en todas esas diferentes actividades. No tengo que estar en el salón de clase las 4 horas, yo puedo distribuir el tiempo con los estudiantes y dar fe de que ese tiempo de los estudiantes se cumplió en un periodo de tiempo, porque es que mire que nosotros, es que 2 semestres al año, no es que no son semestres, son niveles académicos, son 16 semanas como mínimo. Entonces hay muchos asuntos que pueden coexistir y que podemos hacer de diferentes maneras, porque esa concentración se ha dicho que realmente las personas se concentran hasta 4 minutos, hasta 5 minutos, y ahí le tienen que cambiar la actividad de una manera muy sutil para que no se vaya, ¿cierto? Para que siga estando ahí. Esa pregunta es bien interesante. Y ahí hay muchos, como dice María Isabel, no estrategias didácticas, sino instrumentos, artefactos que los estudiantes pueden hacer, expandir la historia para ser evaluados, y nosotros también los podemos hacer como profesores. En la red hay cosas. En estos días tenía yo que leer otra vez el mito de la caverna de Platón, y es una maravilla. Encontré en la red la explicación en menos de 3 minutos con dibujitos y con cosas
¿Yo para qué me voy a poner a hacer eso si ya está en la red? Simplemente remito a los estudiantes que vayan a ver eso y después conversamos sobre eso y se hace la planeación de los tiempos. Yo supongo que el estudiante se demora tanto para hacer eso y lo coloco y no tengo que estar a todas horas en la pantalla o a todas horas en el salón de clase. Profe, hay una pregunta que me parece que es importante hacer más claridad en este asunto y dice, ¿en qué sentido se entiende en el contexto de lo que nos presenta la palabra entretenimiento? Dado que en ciertos contextos esta palabra puede hacer referencia a un antónimo de lo que es el aprendizaje. Y en ese sentido, docente, ¿cómo no poner al profesor en el papel de alguien que quiere simplemente entretener, en el sentido vulgar de la palabra, como una suerte de comediante para mantener atentos a los estudiantes? Entonces, profe, me encanta expandir un poco. Yo sí, mire, yo veo que hay 79 participantes por un lado y 48 por otro, y al principio habían 81 y 44, o sea que están entretenidos escuchando, no se han ido. Esa palabra de entretenimiento no es superflua. Lo que pasa es que está en el lenguaje común, pero miren que por eso yo coloqué al principio, y 2 o 3 veces lo dije, la escuela se hizo para el ocio, y el ocio lo que produce es pensamiento, es intelectualidad, es conocimiento. ¿Por qué ocio? Es que los griegos que se dedicaban a pensar con Platón, Aristóteles, con Zenón y con todos ellos, no tenían que trabajar. Lo que pasa es que en esa época no tenían que trabajar, eran ricos y se dedicaban al ocio, a pensar, a escribir, a debatir, a discutir, y con eso progresa el conocimiento. Nosotros tenemos que hacer un poco de conciencia. La escuela es ocio, la escuela es juego. La escuela se hizo para encontrarnos. Mire que la universidad nos hace mucha falta porque no podemos tomar tinto con los compañeros. O sea, nos podemos ver por aquí y muchas veces nos tomamos hasta un vinito y brindamos, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los estudiantes dicen que en la cafetería aprenden mucho. Claro, porque son momentos de ocio. Cuando los estudiantes van a la oficina de los profesores a preguntar cosas, se hablan de muchas otras cosas de lo que los estudiantes ni siquiera están preguntando y aprenden. O sea, la relación del diálogo y del ocio es entretenimiento, es un entretenimiento intelectual, de conversar, de pensar, de expandir las historias. Cuando uno lee un libro de literatura por ocio, aprende mucho. Cuando uno hace cursos que no tienen créditos y que no tienen evaluación, aprende mucho, porque es lo que le gusta. Y eso es lo que tenemos que hacer con los estudiantes, poderles ofertar tantas cosas que ellos puedan escoger qué les gusta y con quién les gusta y qué quieren hacer. O sea, hay que reivindicar esa palabra de entretenimiento. De entretenimiento en el sentido claro de que es un asunto de aprender. Mire que los estudiantes no trabajan muchos, a muchos les toca que empezar a trabajar, están entreteniéndose, estudiando. Para mí la palabra entretención es sinónimo de enseñanza, de aprendizaje, de conversación, de poder hacer cosas intelectualmente que lleven a hacer cosas con palabras, a hacer artefactos y entretenernos. Ahí está la gran tensión, porque la gran tensión es que los estudiantes utilizaban su computador o su celular o su tablet, los que pueden tenerla, para entretenerse. O sea, que es chatear con los amigos, ver películas, visitar páginas que quieran visitar, es una forma de entretenerse. Lo que nosotros debemos hacer es cualificar ese entretenimiento, llenar las redes de cosas que sirvan. Yo tengo un Twitter y yo no tengo como 400 seguidores porque lo único que pongo es de educación. ¿A quién le interesa? Pues a los 400 que me siguen, pero no más, porque yo no hago debates ni discusiones, ni hablo mal de nadie, ni nada. Pero entonces uno como profesor debe tratar de que ese entretenimiento de la red le sirva a la comunidad en términos generales para que aprenda algo, para que tome conciencia de su ser en el mundo, de la actividad que él debe tener aquí, y obviamente pues para que sea feliz. O sea, yo reivindico la palabra entretenimiento en el buen sentido de la palabra, el ocio, el juego, el desarrollo de las múltiples inteligencias, el derecho de los estudiantes a no tener que trabajar mientras están
desde la niñez hasta unos 25 años siquiera en la universidad, y en ese periodo de ocio, de juego, de aprendizaje, de, de, de despacho, como dicen los estudiantes, mirar qué pueden hacer con su vida y mirar qué pueden hacer con su vida, con su existencia, crear artefactos y poderse poner a trabajar por su propia cuenta. Porque pues yo sí creo que es mejor nosotros pues que trabajamos en la universidad de una manera más o menos satisfactoria, pero sería muy bueno que los estudiantes pudieran dedicar ese tiempo de ocio a aprender, a prepararse, a formarse, a ser libres. Eso es un buen asunto. Profe, y un complemento ahí que es muy importante en esta pregunta que nos hacen, y es la importancia del desarrollo de la racionalidad estética del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en eso leer, por ejemplo, al didacta francés Philippe Mirieu es muy importante porque él dice, si no hay deseo, si no hay placer en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante no va a seguir. Entonces, motivar el deseo y hacer placentero esos momentos en los cuales compartimos con el estudiante es fundamental, y no es entretener. Es que ese proceso de enseñanza y aprendizaje motive en el estudiante el deseo de formarse él mismo su imagen del mundo. Y eso es fundamental, porque ante los niveles de deserción que tenemos en la universidad, el asunto no es entretener, pero sí hacer unos espacios de encuentro con los estudiantes que sean placenteros para ellos y que los motiven a desear continuar en la universidad. Porque muchos estudiantes, cuando hacemos evaluaciones curriculares, lo que nos dicen, por favor, profesores, hagan unas clases más amenas, más divertidas, nos aburrimos profundamente. Entonces, no es un asunto de entretención como el profesor que hace reír o ese asunto, sino es la motivación de la sensibilidad, las emociones, el sentido y la racionalidad estética del estudiante para motivar ese deseo de continuar aprendiendo y continuar en el sistema educativo. Excelente, profesora. Profe, otra pregunta que tenemos muchos y se nos va a acabar el tiempo. Otra pregunta dice, ¿cambian los procesos? ¿Cambia la comunicación? ¿Lo que se informa? ¿Cambian los propósitos de formación? ¿Cambia la evaluación cuando mediamos con estas estrategias digitales? Bueno, mientras la profesora Elvia se conecta, voy a tratar yo de responder a esta pregunta y la esperamos a ella. La comunicación necesariamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene que cambiar, y no solo por la mediación de la tecnología, sino porque nosotros como profesores tendremos que comprender que la comunicación es en múltiples sentidos. No solo puede darse la comunicación de lo que el profesor transmite en un aula al estudiante y el estudiante se queda callado y luego da cuenta de lo que aprendió en una evaluación. La comunicación tiene que ser un espacio rico en espacios para que todos podamos hablar, discutir, preguntar y responder. La profesora Elvia ya llegó aquí. Conectar a los estudiantes unos con otros, que entre ellos debatan, se comuniquen. Entonces, sí tiene que cambiar la comunicación, pero no solo la comunicación mediada por herramientas tecnológicas, sino la comunicación en los espacios de enseñanza y aprendizaje. Profe Elvia, ¿me escucha? Sí, sí. Profe, entonces le decía que nos preguntaban si cambiaba la comunicación, lo que se informa, si cambiaban los propósitos de formación y la evaluación. Sí, pero los propósitos de formación no creo que cambien, porque los propósitos es un asunto pedagógico, y el propósito de la universidad en términos generales siempre ha sido formar a las personas libremente. Ahí están en el Estatuto General. Lo que pasa es que muchas veces no vamos y no lo consultamos. Formamos investigadores desde el pregrado, formamos seres libres con conciencia, formamos integralmente. O sea, esos grandes propósitos continúan. Pero sí cambia la comunicación, porque la comunicación se vuelve una comunicación uno a uno. Esa es la gran diferencia, y cambia el tiempo, cambia el manejo del tiempo. Entonces, esas dos cosas obviamente son muy trascendentales y están unidas al espacio físico.
y ahora es un espacio virtual. Los tiempos y la comunicación varía. Esa es una de las quejas, por ejemplo, que es que estoy todo el día atendiendo estudiantes. Hay que ponerle límites. Entonces no puedo estar las 4 horas a la semana siempre en la pantalla, sino que hay otras formas de comunicación con los estudiantes y debe haber confianza sobre el profesor de cómo se está comunicando con sus estudiantes y que no haya ningún problema, porque ya ese es otro asunto. Cambia la comunicación, por supuesto, de uno a uno, que es mucho más rica, me parece a mí, más difícil, sí, pero más rica porque nos podemos conocer más. Y debe seguir eso. Así volvamos a la universidad, volvamos a los salones, debemos encontrarnos con cada estudiante. Ojalá eso se pudiera hacer porque mejoraría mucho la calidez, la calidad de la educación, como decía al principio María Isabel. Cambia la evaluación. Esa sí es una discusión bien grande que debemos hacer, porque es que la evaluación debe haber cambiado hace mucho tiempo. Nada más retrógrado, y me perdonan, que decir que vamos a hacer resultados de aprendizaje. Eso es de los años 50 del siglo pasado, es puro conductismo. Los resultados de aprendizaje, por Dios, si la UNESCO dice que tenemos que aprender para toda la vida, entonces vamos a terminar de aprender en un momento determinado. No, pero bueno, esa es otra discusión. La evaluación cambia y debe estar cambiando continuamente porque la evaluación es lo que los estudiantes dan cuenta, y realmente el estudiante da cuenta de solamente él sabe si sí. Nosotros creemos que, ¿cierto? Hay estudiantes que nos presentan excelentes exámenes y resulta que en su vida futura, pues a veces le va bien, a veces no le va tan bien. Son asuntos de incertidumbre. Lo más importante es la autoevaluación, que el estudiante tome conciencia de que sí aprendió. Mire cuántas veces le dicen a uno, profe, ese examen no habla de mí. El concepto de examen tiene que cambiar. La evaluación debe ser una evaluación permanente, debe ser una evaluación constante, debe ser evaluación sobre artefactos que el estudiante produzca, no sobre repetición de memoria de asuntos. Eso está, pero pasado de moda. La evaluación, claro que tiene que cambiar. La evaluación debe ser un proceso y no un producto. Debe ser un proceso y no un resultado. Y debemos saber que en ese proceso el estudiante puede modificar sus procesos cognitivos, sus procesos de pensamiento, porque lo que nosotros debemos hacer es contribuir a que el estudiante pueda pensar. Pensar es resolver problemas, desarrollar la inteligencia, permitir esas formas de pensamiento más que contenidos. Es que cuando nosotros podamos abandonar ese rigor que es que tiene que saber esto y lo tiene que saber, sino que el currículo no es prescrito, sino que es por solución de problemas, que yo puedo plantearle un problema y el pretexto son los discursos que él tiene que aprender para resolver ese problema. O sea, la evaluación de memoria debe desaparecer, la evaluación por el resultado, por el producto, debe desaparecer. La evaluación es un proceso y hay que ponerle muchas actividades evaluativas a los estudiantes para nosotros poder dar fe y tener la confianza de que ese estudiante será una buena persona, un buen profesional, un buen investigador en ese mundo incierto que no es de ahora, que siempre se le debe atender a sus pies. Entonces, sí, los propósitos pueden seguir siendo los mismos de la universidad. La evaluación cambia, los tiempos cambian, el espacio cambia, los contenidos cambian, la información cambia, porque la información científica se está casi cambiando cada 3 años. Entonces nosotros tenemos que enseñarle al estudiante a resolver problemas con la información que pueda él adquirir, no nosotros darle, sino que uno de esos procesos de adquirir la información es un proceso de evaluación, de cómo él es capaz de hacer un estado del arte, de cómo él es capaz de hacer una historia de conceptos, de cómo él se apropia de ese conocimiento y cambia sus conceptos, los conceptos previos que tenía. Claro, tiene que cambiar, más por un proceso que por un resultado. Profe, voy a tratar de unir aquí 2 preguntas que parecen que no se pudieran unir, pero creo que usted les puede dar un buen sentido.
Por un lado nos dicen, sugiere usted que la educación debe seguir actualmente los pasos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Luego no es una contradicción en términos de las consecuencias planetarias que ha traído el modelo de ciencia y la tecnología que amenaza el deber ser de la educación y la universidad por la mercantilización del conocimiento, y la universidad en contra de la formación del ser en libertad y a favor de la mercantilización del conocimiento y la cultura. Y por otro lado nos preguntan que qué opina usted de los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación. Entonces, creo que esas dos preguntas tienen mucho sentido por la forma en que usted ve la educación y la formación del ser en libertad, en el sentido de que está más orientada a una formación del desarrollo humano y no del desarrollo mercantil y profesional del estudiante. Entonces, profe, hablarnos un poquito de ese asunto y cómo eso se une a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. O sea, la esencia de la educación en la universidad, y particularmente en la Universidad de Antioquia, es la educación para la libertad. Nuestros estudiantes deben ser estudiantes críticos, pero deben a partir de esa crítica proponer alguna cosa, cualquiera. No solamente, mire que en los años 80, 90, cuando yo estudiaba, nos quedábamos en la reflexión y todos lo reflexionábamos, pero ese es un momento. Otro momento es la crítica. Claro, hay que criticar muchos asuntos, pero hay un tercer momento y es, hay que hacer alguna cosa. O sea, no solamente está, mire, cuando uno estudia la dialéctica un poco más profundo, se da cuenta que no es la tesis y la antítesis. O sea, usted dice algo y yo estoy en contra, sino que hay una conciliación, hay una síntesis y la síntesis es algo nuevo. Entonces, no nos podemos quedar solamente en estar en contra en todos estos procesos críticos, sino que además de hacerlos, debemos proponer cosas nuevas. Para que así cuando nosotros criticamos algo, proponemos algo nuevo y vendrá otro a criticarnos, pero ese es el devenir y eso es lo que debemos admitir. Y esas otras escuelas que vienen a criticarnos pensarán algo, propondrán algo y así avanza el conocimiento y muy chévere, porque qué pereza no siempre tener la razón. Eso pues es muy maluco, ¿no? Siempre tiene contradictorios y siempre en esa contradicción que no se quede en la crítica, sino que produzca algo nuevo. A mí siempre me han enseñado, pues como yo asesoro currículos y diseños curriculares y los profesores muchas veces no están a favor de lo que yo propongo, entonces proponga otra cosa. Y uno le dice, bueno, entonces proponga usted y realmente no proponen, sino que se quedan ahí en la crítica, en la crítica, en la crítica. Si no les gusta, pues no lo hagan otra cosa distinta, porque la universidad es poder vivir todos juntos, unidos en la diversidad. Y mire que en la universidad, vea, a uno le pasan cosas muy bonitas. Yo una vez hice una conferencia y se paró un señor todo bravo, pues que ni siquiera les digo quién es, en contra de todo lo que yo decía. Y hubo otros profesores que yo sé que han estado en contra de las cosas que yo digo en modelos pedagógicos y todo eso, pero él mismo salió a defenderme y a hacer los canticos y todo eso y dejaron opacada a la otra persona, porque nos unimos, porque somos Universidad de Antioquia. Entonces es como dice la mamá, los trapitos se lavan en la casa, pero por fuera somos una comunidad unida como debe ser. O sea, ahí hay una tensión entre el ser en libertad y la ciencia, la tecnología y la innovación, pero es que nosotros trabajamos con eso, nosotros producimos ciencia, nosotros producimos conocimiento. Lo que pasa es que las ciencias no es solamente las matemáticas o las ciencias duras, nosotros producimos conocimientos en términos generales, entonces producimos arte, producimos técnica, producimos tecnología, producimos opinión, producimos de la opinión en la vida cotidiana y generamos tendencias en las opiniones como Universidad de Antioquia. Entonces nosotros no podemos decir que no a las ciencias porque trabajamos con las ciencias, no podemos decirle que no a la innovación porque en la universidad muchas personas se dedican a la innovación, pero también al arte. Por eso yo estoy en contra de eso que llaman STEAM. Pero bueno, porque solamente para las matemáticas. Entonces, que los matemáticos hagan esa solución de problemas con STEAM, pero con muchas otras cosas más. A mí lo que no me gusta es unificar una sola estrategia didáctica o unificar una sola forma de pensamiento, sino que todos podemos conversar y hablar y hacer diferentes estrategias didácticas y poder conversar con los estudiantes. Y enorgullecernos con el arte que producimos en la universidad, porque es un campo de conocimiento abierto y libre.
Lo que pasa es que la forma de enseñanza de la universidad es a través de la formación en investigación o de la investigación formativa, que es otra discusión, desarrollar las capacidades según los métodos de las ciencias, que son muchos en los estudiantes. Y en esa diversidad, en esa libertad, la universidad debe ofertar muchas cosas y el estudiante elegir, Por ejemplo, si yo tengo un curso de didáctica universitaria y María Isabel tiene otro de didáctica universitaria, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es poner en la planeación el nombre de los profesores para que el estudiante escoja, pero ni eso. O sea, hay muchos profesores que dicen que el nombre de él no lo pongan, pero porque si conmigo no quieren estudiar sino 2, pues yo feliz, y si quieren estudiar 100, también feliz, y si los 100 se van para de María Isabel, pues muy rico, porque el estudiante supera a su profesor. Y ya, pero es que ni siquiera a veces permitimos que el nombre de uno se ponga en un curso, porque que el estudiante sepa con quién va a estudiar. Si uno tiene buena fama, muy rico, y si tiene mala fama, pues breve arreglar un poquito y ya. Ir viendo que la vida es más tranquila de lo que realmente nosotros pensamos. Y hablando de tranquilidad, no estoy de acuerdo ni con el 1330 y el 02, con ninguno de los dos artículos nuevos de acreditación de calidad y de registro calificado y de calidad de la universidad. No estoy de acuerdo. Podemos hacer una discusión muy amplia, porque creo que la definición de créditos se retrocede porque están definiendo los créditos como el esfuerzo que un estudiante hace. Entonces, ¿lo vamos a calificar el esfuerzo de un estudiante? Decime cómo vamos a calificar el esfuerzo, ¿no? O sea, pues hay un retroceso ahí en ese sentido de la concepción del crédito. Y hay un retroceso cuando nos están poniendo a que tenemos que trabajar por competencias, ¿no? De la autonomía universitaria, el que quiere trabajar con competencias, que trabaje, aunque a mí no me gustan, pero bueno, esa es una forma de diseño curricular, que entre otras cosas no lo sabemos hacer y creemos que trabajamos por competencias en muchas universidades, y así no es. Por competencias trabaja el SENA, que lo único que hace es formar trabajadores, y lo hace bien, y tiene todos los laboratorios para poder hacer esas certificaciones. Nosotros no certificamos en competencias, pero bueno, esa es una discusión. Ese concepto ya como de obligatorio cumplimiento, el concepto de resultados de aprendizaje como de obligatorio cumplimiento, me parece que van contra la autonomía universitaria. Los resultados de aprendizaje son un asunto. Si ustedes tienen hijos, acuérdense cuando iban a la guardería por las notas de los estudiantes, de los niños. El niño, el logro, es capaz de distinguir el color azul del color rojo, y otra cosa mucho más grande. Entonces, esas son cosas absolutamente conductistas de mediados del siglo pasado. Las competencias y los resultados de aprendizaje. Son dos conceptos que la universidad que lo quiera hacer, pues que lo haga, pero no deben ser de cumplimiento obligatorio por todas las universidades. Y otros asuntos que ya son de un largo debate, no, yo no estoy de acuerdo con esos conceptos nuevos que hay ahí. Y obviamente estoy de acuerdo con la libertad del ser, con la libertad de pensamiento, con los que los estudiantes puedan escoger. Lo que pasa es que el mundo se está desarrollando con ciencia y con tecnología, que es lo que nosotros hacemos, con arte, con literatura, con opinión, y todos los discursos deben existir en la universidad. Todos debemos existir en esa universalidad, y todos y cada uno de los estudiantes debe escoger en libertad qué desea aprender. Entonces, esas son mis dos respuestas. Dentro de 8 días podemos discutir en el currículo, en la conferencia de currículo, podemos discutir mucho más el concepto de competencias, el concepto de resultados de aprendizaje y el concepto de créditos que vienen ahí en esas nuevas normativas. Bueno, profe, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Hay más preguntas que no vamos a poder solucionar, pero como les dijo la profe, dentro de 8 días tenemos otro encuentro donde podemos seguir conversando sobre el asunto. Simplemente una última aclaración para darle el paso al decano que nos haga el cierre, y es que cuando la profe Elvia María habla de solución de problemas, la veo más ubicada, o al menos así lo he sentido en mi formación al lado de ella, en cómo lo plantea CICEG, es que no son problemas del mundo laboral simplemente, son problemas del mundo de la vida, del mundo social, cultural, ambiental, de todo lo que nos rodea como seres humanos integrales que nos estamos formando en la universidad.
Entonces, profe Elvia María, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartir sus tiempos y sus conocimientos en este espacio que nos ha brindado la facultad, y quisiera darle el paso al decano si quiere hacer un cierre. Yo primero Gracias, quiero Marisa. agradecerle, perdón, decano, agradecerle a todos y a todas la participación, la discusión, el debate, agradecerle a la facultad que me haya invitado, a María Isabel y a Marta, a los compañeros del Comité de Currículo de Contaduría. Muchas gracias a todos y esperamos pues seguir escuchándonos. Las otras preguntas las podemos ir respondiendo pues internamente. Si dejan el correo, pues con mucho gusto lo hacemos, y bienvenida a la discusión y el debate. Muchas gracias por escucharme. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya casi tardes. Me excuso por no haber podido estar al comienzo del seminario, pero tuve dificultades con la conexión. Agradecerle a la profesora María Isabel Duque por la organización de este seminario, a nuestra querida amiga, la profesora Elvia María González, amiga de mucho tiempo de esta facultad, que nos ha ayudado inmensamente en todos estos procesos para poder lograr tener un mejor modelo de formación en la Facultad de Ciencias Económicas. Todo el trabajo, todo el apoyo que le ha hecho a Ciencias Contables, al programa de Contaduría Pública, que es uno de los mejores programas de contaduría de este país, y es pues, un apoyo muy importante a la doctora Elvia María González. Muchas gracias por ser tan amiga de esta casa y por ayudarnos tanto. Créanme que para nosotros como facultad es fundamental poder poner todo nuestro esfuerzo para tratar de desarrollar un semestre 2021 en las condiciones que se nos vienen, que es un semestre virtual. La profesora María Isabel Duque nos ha ayudado mucho a entender que efectivamente es un semestre virtual. No es un semestre, como tratamos de decir, un semestre mediando la presencialidad con herramientas virtuales. No, es un semestre virtual porque todas las herramientas están en esa dirección. No asistí al seminario, pero al comienzo que logré escuchar, porque no me pude conectar, y al final, créame que me quedan importantes reflexiones. Yo creo que la facultad tiene que seguir avanzando en esta dirección. La profesora María Isabel Duque también lo dijo, ¿cierto? Se termina la pandemia y no significa que esto se terminó. Yo creo que esto llegó para quedarse. Todas estas herramientas llegan para quedarse y tenemos la responsabilidad de empezar a involucrarlas en nuestros procesos de formación. Y obviamente, como lo ha dicho la profesora María Isabel, que yo le he aprendido mucho en estos días, es que esto nos lleva a un nuevo modelo de pensar cómo planeamos nuestras clases, cómo evaluamos, cómo la comunicación con nuestros estudiantes nos exige una cantidad de trabajo impresionante. Lo que dijo la profesora Elvia María de relacionamiento uno a uno, yo creo que a eso nos está llevando esto. Y eso está enriqueciendo la relación con nuestros estudiantes. Yo creo que a pesar de las dificultades, de aquí vamos a salir fortalecidos, y con el apoyo de ustedes que saben de estas cosas, seguramente vamos a aprender mucho. Entonces, agradecerles. Venimos precisamente de una reunión de UdeArroba, donde estamos tratando de empezar a planear desde la facultad algo así como uno podría decir una programación virtual de aulas, donde la profesora María Isabel, la profesora Marta, llegue a la hora de la clase y tenga la cuenta de Zoom activada para su clase, los apoyos necesarios, todo lo que vamos a disponer para que podamos hacer un semestre en las mejores condiciones posibles, pero teniendo en cuenta que tiene que cambiar la relación con nuestros estudiantes, tiene que cambiar la comunicación, tiene que cambiar la forma de evaluar, y por eso yo creo que estos seminarios nos van a ayudar a comprender todo eso y van a enriquecer todo lo que nosotros queremos hacer en el próximo semestre. Muchas gracias a todos por estar aquí, y nos vemos dentro de 8 días en el siguiente seminario. Gracias, decano. Muchas gracias, decano. Todos. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, profesores, por la intervención. A la profesora Elvia por acompañarnos el día de hoy, y nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Cierto, profe Marta?
Sí, muchas gracias a todos. Por el chat les escribimos, les enviamos de nuevo el link para quienes quieran entonces leer el artículo que es corto de la profesora Elvia María, para quienes quieran ver la charla, y adicionalmente les coloqué el nombre del webinar que vamos a tener la próxima semana, que se denomina, ya les voy a decir, conversemos sobre planeación didáctica en la virtualidad, la construcción del microcurrículo. Creo que es muy importante ahora que, como lo planteaban en la conferencia el día de hoy, la planeación es supremamente importante y estamos a puertas de iniciar el semestre, por lo tanto el tema es muy pertinente para todos nosotros. Los esperamos y les estaremos enviando la publicidad con el link para que puedan inscribirse y acceder a la misma. Muchas gracias de nuevo entonces a todos por su asistencia, a la profesora Elvia María y a la profesora Marisabel. Y agradecerle a Laura, Comunicaciones de la Facultad de Arroba, por facilitar este espacio tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. El link del video se los estaremos enviando en el transcurso de esta semana, luego de que esté en el canal de YouTube.